Hola, bueno, esta es la presentación oral del último trabajo que teníamos que entregar. Yo elegí el libro Madres y Guachos de Sonia Montesino. Bueno, esta presentación está con la finalidad de recomendar el libro Madre y Guacho, explicar el porqué, cómo nace el concepto guacho y el mestizaje en Chile. Cabe recalcar que no solo aborda conceptos, sino que también cómo nacen estos y en el año. También la relación entre el libro y el contexto histórico, tanto como cultural, político y social. Sonia Montesino es una escritora de no ficción, antropóloga, investigadora y profesora chilena. Nació el 12 de noviembre de 1954. Estudió en la Universidad de Chile y Universidad de Leiden, siendo una de las investigadoras más reconocidas acá en Chile en el rol de la mujer indígena. El libro Madre y Guachos tiene un total de 278 páginas, publicada por la editorial Catalonia en el año 1991. En aquel entonces, por un punto de vista, comienza todo lo que viene siendo la transición o la pseudo-transición, en el cual termina la dictadura y empezaría, entre comillas, un proceso más democrático. Pero por otro lado, en el año 93, en el cual todavía se supone que sigue esta pseudo transición del término de la dictadura, hubo la matanza en Apoquindo. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente había terminado la dictadura o no? Bueno, la realidad es que para algunas cosas sí y en otras cosas no tanto. Por ejemplo, en algunas empresas extranjeras empiezan a invertir acá en Chile, se crean los primeros centros comerciales en el país y de la transición de la democracia fue un cambio donde algunas cosas cambiaban, otras seguían igual, otras cambiaban muy de a poco. El proceso fue bastante lento. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con eso? Que las violaciones a los derechos humanos seguían de una manera en menor cantidad quizá, de manera mucho más oculta, por así decirlo, pero eso no quita el hecho de que siguieran siendo violaciones a los derechos humanos. Eh, También existían los movimientos de lucha armadas contra la dictadura que seguían ocurriendo. Lo mismo, de manera mucho más silenciosa, de manera mucho más oculta, pero seguían en eso. Y una historia, bueno, una frase que me dijo un tío que es profe de historia, fue que la historia se debe entender como continuidad y cambio. Síntesis y análisis literario. ¿A quiénes se le denominan guachos? ¿Qué es el mestizaje? Son las primeras preguntas que deberíamos hacernos para entender mejor mejor este libro, el ensayo de Sonia. El mestizaje cultural chileno a través de las figuras de madre y guacho, o que generalmente son hijos ilegítimos o hijos sin padres reconocidos, sobre todo cuando se daba esto de que los españoles abusaban de las mujeres indígenas cuando llegaron acá a Chile. La autora aquí utiliza muchas de estas metáforas como para examinar, por así decirlo, como profundizar en las construcciones sociales, históricas y simbólicas que han dado forma a nuestra identidad chilena en general y particularmente en lo relativo de género y poder. Un concepto que está hasta hoy en día quizás no se mantiene como el nombre propiamente tal como de madre o guacho, pero sí se puede entender como hijos de madre soltera. Por ejemplo, cuando se dan estos casos de que los hombres abandonan a las mujeres y las dejan esperando el hijo, lo abandonan cuando nacen, los hijos crecen sin un padre presente
Y lamentablemente a cambio de esto se generan muchos traumas después con el avance del tiempo en la vida del niño o la niña. ¿Qué más? En el texto, la mujer se aborda como el papel simbólico, como en cultura chilena general, en como eje de la familia, reproducción, ama de casa con el tiempo. Y podemos decir que esto se mantiene hasta un poco hasta el día de hoy, quizás no tanto, porque como mujeres hemos sido capaces de tomar como ese empoderamiento de darnos a visibilizar, pero sí hay algunas que quizás pueden quedar como por debajo. También se representa a la mujer como una figura muy idealizada, como generalizada, sacrificada y generalmente sometida en el tema de lo patriarcal, sobre todo cuando los españoles llegan acá a Chile y gozaban o se aprovechaban de las mujeres indígenas tanto como agresiva o amorosamente, dejando así claramente a las mujeres en embarazo y después como que ellos no se hacían responsables de los hijos que ellas terminaban criando solas. Bueno, el mestizaje viene justamente de eso, de la mezcla entre mujer indígena y padre español o viceversa en caso de que sucediera, que es lo más probable. Bueno, en el libro la autora menciona, el mestizaje no es solo un hecho biológico, sino una construcción cultural que define las relaciones de poder en la sociedad. La frase logra sintetizar la idea de que el mestizaje no solo surge de la unión como entre las razas de indígena y español, sino de narrativas sociales y políticas que venían desde mucho antes quizás, como en los de patriarcado, los puestos jerárquicos que habían en las comunidades indígenas. Y esto ha trascendido, ha avanzado con el tiempo y legitimizan y estigmatizan esto ya de hace muchas décadas. En este ensayo se puede analizar cómo estas relaciones, como las madres solteras, quizás como esa realidad que viven algunos puede afectar a sus hijos como en su ámbito social. ¿A qué me refiero con esto? En las poblaciones más marginales, las poblaciones que quedan por debajo de la mesa, quizás ya no se ocupa mucho, pero sí actualmente hay veces que sí se ocupa la palabra guacho como insulto, que creo que es algo bastante triste porque uno no sabe la realidad, uno no sabe el trasfondo de lo que pasa detrás de esa persona. Y bueno, eso. Como mucho se habla, como en general hoy en día, de que hemos avanzado como sociedad, pero eso se ve a través como de reportajes, televisión, etcétera. Pero ¿qué pasa con justamente con las poblaciones más marginales, con las poblaciones zona roja, como se les denomina, que somos nosotros que vivimos en poblaciones donde se ve mucho la agresividad, que aún así se sigue ocupando la palabra guacho como insulto y no se ve justamente porque quedamos por debajo de la mesa. Conclusión. Bueno, para concluir, puedo decir que el ensayo de Sonia Montesino es
un texto sumamente reflexivo. También es un texto de concientización y educación para nosotros como las nuevas generaciones que quizás no estamos tan conscientes de las palabras antiguas o de las alegorías, por así decirlo, que se genera justamente con esto, con ciertas palabras, con ciertas realidades que vivían quizás nuestros padres, nuestros abuelos en su época y nosotros no somos conscientes o no sabemos parte de nuestra historia, que creo que es sumamente importante interiorizarnos con nuestra propia historia de nuestro país para no volver a cometer ciertos errores que ya se cometieron, como lo que fue la dictadura. Y bueno, también nos explica varias cosas como lo que es el mestizaje, la palabra guacho, lo que viene siendo parte de la dictadura y nos ayuda a verlas quizás desde un punto más de adulto. Para nosotras las mujeres, creo que puede ser un libro mucho más liviano, por así decirlo, ya que está escrito por una mujer y bueno, entre mujeres nos entendemos y sí creo que es mucho más fácil leerlo, entenderlo y teniendo, bueno, siempre teniendo un punto de vista como amplio en cuanto a lo que fue la dictadura y lo que pasaba en esos momentos y eso, más que nada. Creo que eso es un libro, o sea, por lo menos a mí se me hizo un libro liviano, se me hizo un libro no tan difícil de entenderlo. Y creo que eso sería para finalizar. Muchas gracias por su atención.